Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar acerca de un tema de la incomodidad como señal de crecimiento. ¿Por qué es una señal de crecimiento que yo me sienta incómodo, que yo me sienta un poco raro, ya un poco como que no estoy cómodo con estas cosas? Te puede dar cosas muy positivas la incomodidad. Por ejemplo, si vos no estás bien en un trabajo, lo mejor que podrías hacer o una buena forma de crecer en la vida es cambiar de trabajo, lo cual vos no estás cómodo con ese trabajo, te genera incomodidad, entonces vos decís, voy a probar cosas nuevas. Un ejemplo de tanto, ¿sí? Vamos con un poco más de lo que viene siendo desarrollar el tema. La incomodidad no siempre es algo negativo. Si bien sí lo podemos reflejar como, che, esto no me gusta, che, esto me hace mal, y bien, es verdad, hay sensaciones que nosotros sentimos mentalmente que no nos agrada por principio. No es algo positivo que decimos, ay, me encanta estar incómodo, mejor dicho. No se siente tan así. Pero si nosotros lo vamos reflexionando con el tiempo, de algo que nos genera incomodidad, podemos pensar y decir, ¿qué decisión puedo tomar yo para que esa incomodidad me haga crecer a mí como persona? ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante esta incomodidad? ¿Y por qué es una señal que yo me sienta incómodo? ¿Por qué es una señal de que yo esté creciendo en la vida? Porque ya tomaste, sí, tus pensamientos de decir, esto no me está gustando para mi vida, necesito buscar nuevos caminos. Entonces está perfecto que se sienta así, o también está perfecto en el sentido de que vos sigas avanzando en un mismo, ya sea trabajo o en un mismo emprendimiento, estudio, que te sientas incómodo con las cosas, porque quizás sean cosas que estés probando como nuevas, ¿sí? Quizás en el colegio estudiaste de una forma y cuando entraste a la facultad estás estudiando de otra, y quizás se genere como una incomodidad de decir, ¿por qué estoy estudiando de esta forma? No sé si esto es para mí, no sé si esto me genera comodidad. Entonces ahí vos vas viendo varias opciones, decir, ok, quizás sea lo mío, pero necesito un poco más de tiempo, paciencia, o quizás necesite buscar otra forma de encontrar un propósito, quizás este no sea mi propósito. La vida es muy cambiante, hay cosas que nos generan comodidad, como es estar acostado en la cama, o incluso estar disfrutando con amigos. Está muy bien, está perfecto. Pero ¿no les pasó alguna vez, por ejemplo, a mí me pasó que estando tanto tiempo sin hacer nada, llegó un momento de que estar tan cómodo me generó incomodidad? Y esto a mí me hizo un clic en la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que estando tan cómodo me genere incomodidad? O sea, ¿por qué pasé de estar cómodo a sentir incomodidad? No es algo que había sentido nunca. Entonces me puse a pensar de dónde venía eso y me di cuenta que era que el exceso de comodidad me terminó dando un poco de incomodidad. Que decir, yo necesito hacer algo, necesito moverme. Teniendo la oportunidad de que estoy completo, de que me encuentro bien, de que estoy dentro de todo sano, ¿por qué no me muevo hacia algo? Aunque sea intentar algo, mover algo, ir a un lado, ¿sí? Y es ahí donde me dije yo, ¿y si pruebo a hacer cosas nuevas? Vamos a hacer cosas nuevas. Total, no hay mejor momento que probar cosas nuevas ahora. Y quizás en algún momento encuentres un poco de tu pasión. Y bueno, es un poco lo que quería comentar, no sé si a ustedes les pasó, pero bueno. Y es justamente esto también, que la incomodidad muchas veces quiere decir de que estamos saliendo de la zona de confort, ¿sí? Si nosotros estamos demasiado cómodos, intentamos salir un poco. Y en el sentido también de que cuando salís de tu zona de confort vas a sentir incomodidad también. Yo cuando estaba mucho tiempo con la computadora, estaba mucho tiempo en la computadora y jugar y, y no hacer más nada que estar en mi pieza encerrado. Y, y un día empecé a rodearme de personas, de amigos que me hagan salir de ese lugar. Quizás yo hoy en día siento que ese grupo de amigos hoy en día a mí no representa lo que yo quiero tener como amigos. Entonces la vida también se te va alejando de personas que vos no querés estar, de personas que quizás hoy en día no te representan. Entonces el camino también como que lo vas allanando mientras vos también crezcas como persona. Entonces, lo que quiero decir es que ya sea que
tengas amigos o no, creo que lo ideal sería salir un poco de la zona de confort. Y esa incomodidad que se siente de, che, estoy saliendo solo a la calle, estoy saliendo solo a un lugar a comer, estoy saliendo solo. Me siento raro porque yo veo gente, hay gente con gente, y yo estoy solo, sentado en una mesa o caminando. Y ahí es como que esa incomodidad se siente, ¿verdad? Y uno empieza a decir negativo, positivo, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Estoy raro. Y es ahí cuando con el tiempo empezás a darte cuenta que si empezás a aprender a pasar tiempo con vos mismo y empezar a salir un poco y hacer cosas nuevas, empezás a sentir esa incomodidad como un crecimiento, como que, che, estoy haciendo algo distinto por mí, estoy haciendo algo distinto para mi vida, siento que estoy creciendo. Entonces es algo que quería decir, porque muchas veces queremos salir y si no tenemos con quién salir a algún lado, solos no vamos a salir. No te digo salir solo, pero con alguien que vos quieras o salir en sí de la zona de confort te permite ver nuevas perspectivas en tu vida. Y es un proceso largo, no es un proceso que vos salís y ya está. Hay que ir viéndolo porque lleva tiempo. Todo lo que es bueno para tu vida incluso lleva mucho tiempo. Por ejemplo, ya sea entrenar lleva mucho tiempo para tu cuerpo, ya sea comer sano, no siempre está bueno comer sano todos los días, pero la constancia va formando ese camino que vos querés. Entonces es momento de quizás replantear, esto me está haciendo bien o esto necesito tomarme un tiempo, porque está bueno tomarse un tiempo y es muy importante porque hay cosas que te generan incomodidad. Y son cosas que quizás las estés normalizando, como sea ir a un trabajo que no te gusta o estudiar algo que no te gusta. Y es momento de preguntarte, ok, estoy acá, esta es mi situación. Aceptar la realidad, aceptemos dónde estamos. Pero preguntate, siempre hay un momento para estar 10 15 minutos solo en silencio preguntándote, ¿esto es lo que de verdad yo quiero? ¿Esto es lo que me llevaría a lo que yo quisiese? Necesito tomar otros caminos, aprender cosas nuevas, quizás ver, ver otras cosas que quizás me gusten, pero sin embargo aprender cosas nuevas. Creo que esa es como la base de todo. Pero en sí el cambio, el aprender, todo eso genera una incomodidad. Es decir, cuando vos cambiás, cuando viene el cambio, se genera una incomodidad porque vos ya no sos el mismo de antes. Y porque querés aprender cosas nuevas, cosas que no tenés la suficiente experiencia para hacerlas. Y eso genera incomodidad. Pues aprendiendo las cosas nuevas, ir con los cambios, te vas llevando a algo que vos te gustaría de verdad. Pero en sí, la incertidumbre es lo que genera un poco lo que es la incomodidad. No sabemos qué es lo que vamos a hacer o qué estamos haciendo o qué queremos hacer. Pero comprobar cosas nuevas quizás sea una buena solución. Con preguntarse qué es lo que queremos para nuestra vida y accionar hacia ello quizás nos genere un buen cambio para nuestra vida, ¿sí? Pero es algo que cada uno lo tiene que ir viendo y es algo que es muy personal y que yo no puedo decirte cuál es la decisión universalmente perfecta para que todos hagan. Es algo que cada uno tiene su propio camino y debe fijarse qué sería lo bueno para su vida, ¿sí? Y esto también, el cerebro prefiere más lo conocido que lo desconocido. Siempre preferimos algo que sabemos que algo que no sabemos. Pero bueno, esto es un pequeño detalle, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué es lo malo para saber qué es lo bueno. La verdad que no sé cómo responderte esta pregunta porque no sé si es una respuesta fácil de dar, pero ponerse a pensar eso ya te da muchas perspectivas. Señales de crecimiento, aprender cosas nuevas, salir de la zona de confort, afrontar errores, es decir, ¿cómo hago yo para crecer ante este error de ahora en adelante? Porque atrás ya no podemos volver, pero sí podemos revertir, sí podemos hacer algo que genere un cambio. Pensar si lo que venís haciendo, lo que te gustaría hacer, sería lo que vos querés para tu vida. Si algo te incomoda pero te hace avanzar, o sea, es algo muy probable que te esté ayudando a crecer. Nos podremos ver en un próximo video si es que así lo deseas. Nos vemos acá y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chau, chau, que tengas buen día.